Entrevista exclusiva de León Lecanda con Ricardo Antonio Lavolpe, el técnico de las Águilas del América. ¿Cómo ha sido tu regreso al Club América 20 años después de haber estado aquí? Hay que decir las cosas claras, porque algunas veces cuando dicen ahí pasó y se fue por una derrota. Sí, fue una derrota, un clásico, fue una goleada, sí, pero al minuto 7 nos quedamos sin un jugador que fue Luis García. Jamás dijeron que ya no estaba más Rubolota. Me fui a Miami, ya no estaba Rubolota. Me fui a Miami, ya no estaba el presidente que me contrató, Diego Barroso. Es decir, cuando yo vengo en la pretemporada estaban los señores Cañeda, entonces ya quizás no era gente de ellos. 3 partidos de visitante, jugué un solo partido de local, bueno, sí, pero como yo lo tomé así, dije, esto es una enseñanza, esto es algo que me deja para aprender. Me voy al Atlas, de los cuales no salió campeón el equipo, pero el equipo, todo México se acuerda de ese Atlas. Bueno, hasta hoy se acuerdan de ese Atlas, 96, 97, 98, 99. Cuando hablan de títulos, yo digo, no, quizás tenga yo un título también por teléfono, que es el de Toluca, por teléfono. Para mí, para otros no, si ni me lo dan. Para mí, por teléfono. Entonces, seguí, de ahí me fui a la selección. Pensaban que no se puede trabajar 4 años. Es una cuestión de resultado, una cuestión de la gente, una cuestión también ustedes los periodistas. Es difícil 4 años un técnico de una selección y duré los 4 años. Entonces esas cosas, ahí te das cuenta cómo manejan ustedes. No ustedes, yo digo siempre de ustedes que es cierto sector, cómo manejan las situaciones. Al que les cae bien, al que quizás el representante le dice, hablame bien de este, porque yo conozco acá, llevo muchos años acá, yo llegué en el año 79, yo sé que hay periodistas que son amigos de representantes, como por ejemplo el señor Hurtado. Yo sé que hay amigos periodistas, si yo los vi sentado con él, si yo también fui de él, yo lo conozco a él. Yo cuando conocí a Hurtado recién me empezaba, estaba en Ángeles de Puebla. Año 84, 85 conocí al señor Hurtado. Entonces yo sé quiénes son los que están acerca de él. Que yo no hablo, hoy no hablo. Hoy, porque todavía dirijo. Pero voy a estar, como estás vos, porque me van a abrir puertas para ir, hablar, criticar, analizar del fútbol, y ahí voy a hablar. Hoy no, porque soy técnico y tengo que respetar las críticas. Pero cuidado que se saben muchas cosas. Se saben, entonces algunos técnicos los protegen, a otros técnicos no. Habla de una relación del periodista o de los periodistas con algunos representantes para hablar a conveniencia en los medios de comunicación. Mientras lo escuchábamos, yo te preguntaba cuál fue la pregunta inicial. Siempre porque divaga. Fue su llegada en los 70, Ángeles de Puebla. Se dispersa, Ricardo. Carlos Hurtado, promotores, etcétera. Cuando creo que iba enfocado hacia lo que fue el partido del fin de semana. En fin. Todos conocemos a Ricardo Lavolpe, tiene pros y contras y su gran pro es en el trabajo cancha. Para eso no ha tenido tiempo y es muy pronto para pensar que su mano se pueda ver. A lo mejor sí los futbolistas ven una figura de más autoridad, alguien con más crédito, con un currículum más sólido en relación a lo que podía ofrecer Nacho Ambriz, y eso dicho con todo respeto. Pero más allá de eso necesita tiempo para poder plasmar una idea futbolística que también conocemos, que es arrojada, es propositiva y de ir hacia el frente. Pero uno de sus principales puntos negativos tiene que ver también con cosas extracancha, con meterse con abrir trincheras, situaciones de combate innecesarias, como pude notar en esta última respuesta. Ahora, lo que rescato de todo esto es que América sabía que estaba prohibido perder contra un equipo como Pumas. Como se habían presentado las circunstancias, era necesario ganar y ganar como fuera. Coincido con Roberto, Universidad fue superior, tuvo mucho corazón en la segunda mitad del encuentro, pero no fue suficiente. Yo creo que debe de ser el más convencido de que a lo largo de su trayectoria ha tenido buenos y malos resultados, porque habla de lo bueno nada más, y todos lo recordamos. Dice Atlas, claro que lo recordamos, a la selección el proceso de 4 años también, buenos y malos resultados. Tiene jugadores que hablan muy bien de él, que se expresan muy bien y que dicen que han sido dirigidos por un gran técnico, y otros que se manifiestan en contra de él. Tiene a jugadores que respeta mucho y a otros, depende de la jerarquía, y a otros no tanto por ser jóvenes.
Entonces se ha vuelto la carrera de Ricardo Antonio Lavolpe con altibajos, eso queda claro. ¿Que es un buen técnico? Sí. ¿Que ha dejado escuela? Por supuesto que sí, pero que hay algunas situaciones que han sido también adversas, también lo sabe él. En la línea telefónica está Luis García. Luis, te saludamos con mucho gusto, ¿cómo te va? Hola, Beto, ¿cómo estás? Seguísimo, Ángel, Ciro, Roberto, un saludarlos, un abrazo para los cuatro. Igualmente, Luis, ¿qué recuerdas del último partido que dirigió Lavolpe al América hace 20 años? Pues que yo la calabacé gacho, pero no, bueno, dirigió después un partido contra aquel Puebla de Carlos Muñoz, ¿no? Perdimos 5-0 en Guadalajara, nos arrastraron gacho, por supuesto una grandísima responsabilidad de mía, aunque en mi descargo decía, pues yo me fui al minuto 7, íbamos perdiendo 1-0, ¿no? Se comieron 4 más, y luego el equipo viajó a Puebla, y me parece que de lo poco, vagamente recuerdo, tuvo una buena exhibición el equipo contra Puebla, la verdad que fue un buen partido, al final de cuentas acabó ganando Puebla 1-0, y después de ahí vino el cese de Ricardo, o sea, me parece que no cumplió ni el quinto partido, digamos, ¿no? ¿Cómo era Ricardo el ser humano, Luis, hace 20 años? Mira, hay que separarlo un poco en las dos partes. El tema deportivo, a mí me parece un entrenador, me está escuchando Ángel, pues me parece un tipo con un grandísimo conocimiento, un necio de estos bien entendidos en el tema de la estrategia, de la táctica, en donde te insistía en repetir cualquier cantidad de jugadas hasta que saliera de forma adecuada. Sí creo que le ofrecía, digamos, al futbolista soluciones que cualquier entrenador con cualquier otro entrenador no encontrabas, ¿no? O sea, un tipo que tenía muy claro cómo hacer para facilitarte la chamba en casi todas las zonas del campo. A mí me maravillaba ese asunto de, como delantero, la cantidad de veces, tanto en entrenamientos como en partidos, los pocos partidos que tuve bajo su comando, como yo como delantero recibía casi siempre en ventaja y recibía muchas veces la pelota. Entonces, a mí esa parte me maravillaba. O sea, a mí me regaló armas deportivas que yo no conocía, ¿no? Con mis anteriores entrenadores que me habían dado otro tipo de situaciones. Y era un tipo bravo, o sea, no se metía con 3 o 4 futbolistas, ahí estaba Joaquín del Olmo, Raúl Gutiérrez, estaba yo, Sague y demás, y no se metía con algunos, ¿no? Entonces, si tú te equivocabas, de forma grosera, acababa agarrando a regaños a otro más. Era un tipo que tal vez en ese tenor, en el tema de la relación humana, que siempre será muy importante también en cualquier gestión de recurso humano, el poder entablar algunos puentes. Él a veces los atropellaba por esta situación de tanto conocimiento, porque sí lo tenía, y entonces en vez de ser, porque sí era claro, pero en vez de, digamos, de no presumirlo, a veces esa petulancia hacía que la relación humana no fuera tan cordial. A mí, yo me reía mucho porque a mí no me tocaba ningún regaño, pero Villa y Yacuta y Larita acababan hechos pedazos cada entrenamiento, ¿no? Querido Luis, ¿cómo estás? Te mando un abrazo, ya sabes que con mucho cariño. Preguntarte, siempre es lo mismo con los técnicos, ¿no? Parece que es la rueda de la fortuna y sube uno y baja otro. Y el tema es la actualización. ¿Qué tan actualizado puede estar un técnico como Ricardo Antonio Lavolpe en este momento? Sí, yo creo, coincido contigo, en esta rueda de la fortuna, ¿no? Que es un ejercicio sumamente cuestionable. Creo que Ricardo en esta rueda de la fortuna va en un carrito, digamos, de los privilegiados, ¿no? De los aventajados, que también es parte de este sube y baja, pero yo creo que es de los tipos que pues que está consolidado, o sea, que tiene una historia. Yo creo que la historia del fútbol mexicano a este tipo le tiene, o a este hombre le tiene guardado un lugar notable. Ese es lo que yo creo, tanto en selección como con clubes. Ya lo decías, él impregnó un exitoso sello, más allá del título, y podríamos debatir sobre si es un tipo ganador o no, pero en el tema de establecer un sello exitoso que funcionara, lo hizo. Yo no creo que no se va a abrazar más que a eso que él generó durante muchos años. ¿Sí? No veo que Ricardo pueda tener alguna metodología de trabajo de vanguardia, ¿no? Yo no sé si ahora esté mucho más, tiene ahí al Chiquis García que le puede ayudar en algunos tópicos, pero no veo a Ricardo alejado de esta ideología y de esta forma de entrenamiento que tuvo desde que llegó o desde que dirigió su primer equipo, que fue el Ángeles de Puebla. O sea, no lo veo alejado, buscándole por otros sitios. Un abrazo, Luis, siempre un gusto saludarte. Para implementar su sistema necesita tiempo, Ricardo Lavolpe. ¿Tendrá el suficiente para plasmar su idea? Ya se fue más de medio torneo. Sí, está corto de tiempo, pero lo que le facilita, me parece, a Ricardo es
tener buenos futbolistas, y el América los tiene, ¿no? Entonces, yo siempre creo que es mucho más sencillo, ¿no? Hoy leía, bueno, escuchaba la conferencia de ayer y el del sábado, y él hablaba y reconocía a sus jugadores porque decía, pues realmente se mandaron ellos, porque bueno, en 2 días no podemos hacer gran cosa. El sistema de Ricardo te obliga a estar como mucho más pendiente, a estudiar mucho más, ¿no? Y eso, al final de cuentas, creo que es mucho más fácil para futbolistas capaces y buenos, y creo que el América tiene en su mayoría. También no descubrimos nada nuevo, tiene una escuela donde Miguel Herrera tuvo varios años, fue exitoso, acabó ganando un campeonato. Entonces hay ciertos, digamos, trazos reconocibles de la volpismo que implementó Miguel Herrera, que seguramente varios de los que hoy están ahí van a recuperar fácilmente, ¿no? Luis, ¿nos permites poner el corte comercial y terminar la conversación después de la pausa? Con mucho gusto, creo que sí. Perfecto, muchas gracias, Luis. Vamos a ir a una pausa en un momento más para que también Roberto platique con Luis, pero ahí estamos en el tema de un técnico singular, conocedor, personal, como es Ricardo Antonio Lavolpe. Fíjate que ya lo platicará seguramente Luis, y ahora después de la pausa, cuando expulsan a Luis García, que era un hombre ya de jerarquía, no lo regaña. Regaña a Cuauhtémoc Blanco porque lo había puesto en una zona, y Cuauhtémoc, en las historias que nos cuentan, es que jugó prácticamente donde quiso. Entonces Lavolpe le decía a Cuauhtémoc, la culpa es tuya de esta derrota, y a Luis García no le dijo nada, Luis aceptando y entendiendo que lo habían echado de manera muy pronta en el partido. Hace 20 años, en agosto de 1996, aquella derrota del América ante las Chivas, tan dolorosa que significó la salida fulminante, la destitución fulminante de Lavolpe, que vuelve 20 años después a dirigir a las Águilas del América. Volveremos con Luis García después de este corte comercial. De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, seguimos, Roberto, con Luis García. Luis, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Igualmente, mi Robert, como siempre, es un cariño especial. Te mando un fuerte abrazo, mi Robert. Igualmente, Luis. Oye, esto de Lavolpe, del trato con el futbolista, está como excepcional eso que hace con la selección, dura 4 años, pero no sé si esa duración que ningún otro técnico ha tenido en muchos años tenga que ver con que ves menos tiempo a los seleccionados, con que tratas exclusivamente con figuras, eso a lo que tú te referías de que sabe con quién meterse, con quién no, y quizá eso le permitió más o menos librarla, aunque no podemos olvidar que sí llega muy desgastado al Mundial. La mejor selección no es la que juega en el 2006, es la de un año antes de 2005, aunque creo que cierra bien jugando contra Argentina. A nivel de clubes, que sí los ves todos los días a los jugadores, Luis, que hay una relación más cercana y por lo tanto más desgastante. ¿Tú crees que es un problema fundamental de Lavolpe? ¿Los jugadores se hartan de él en cuánto tiempo? Porque sí entiendo todo lo que hace en la cancha y me da la impresión de que muchos equipos han mejorado cuando se va Lavolpe nada más por el hecho de irse. ¿Cuánto dura esa relación de Lavolpe con los jugadores para fluir aceptablemente? Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Robert. O sea, hablar de cuánto dura será complicado, pero estoy de acuerdo. El margen de soportar, digamos, ciertas formas es muy corto. Ricardo tiene una forma, porque aparte es bastante simpático, o sea, de pronto tira bromas y se mete contigo, pero luego no pisas la raya de campo y entonces toda esa parte así como de, no bonachona, sino de que se mete contigo desde un lugar mucho más amargo, no tan doloroso, digamos, en cuanto al cuestionamiento de las capacidades o no capacidades futbolísticas, pero sí, o sea, había jugadores que pues que estaban muy molestos con las formas, digamos, ¿no? O sea, jugadores realmente importantes del América en ese entonces que no entendían esta como dualidad me llevo muy bien antes, ¿no? O en las concentraciones, cuando viajamos en el aeropuerto y bromeamos, inclusive hasta te permitía que tú te metieras con él y te rieras desde sus clásicos jeans con su chamarra y el que siempre iba vestido igual y demás, y luego ya en la parte deportiva era un poquito, mucho más áspero. A mí me tocó esta parte del desgaste muy pronto de Ricardo, y te digo, aparte estamos hablando que no tuvimos chance ni de jugar cinco jornadas bajo su mando. Esa selección que en su momento ahí estaba Villa y estaba Lara y estaba Cuauhtémoc, no recuerdo cuántos más, pero había muchos futbolistas mexicanos. Veníamos de los Juegos Olímpicos de Atlanta 96, inclusive llegamos un poquito fuera de tiempo. Por ejemplo, Villa, que es un hombre igual creo sumamente brillante, más allá del tema deportivo, ¿no? Que como persona entiende ciertos humores, ciertas formas. A él le pasaban los regaños y los insultos por un costado, y había, te digo,
otros tipos mucho más aprensivos que no lograban entenderlo, que acababan devastados. O sea, era de risa y no tan de risa, llegabas al vestidor y a Yakut había que levantarlo con una pala, ¿no? Porque no había forma alguna de que lo pudieras animar. O sea, sí, creo que, y aparte, bueno, pues llegó a la América y venía de momentos importantes. Él le costó, no midió muy bien esa situación. En América había gente muy importante, por supuesto, como jugadores, y le costó tal vez trabajo esa parte, pero bueno, está claro que la condición por la cual salió tiene que ver directamente con el horror que hicimos o que yo hice contra Chivas, ¿no? El haber perdido 5-0 condicionó cualquier posibilidad. O sea, Luis, que quizá podríamos entender esa escasez de títulos en un técnico que sabe muy bien lo que hace, a partir de esa especie de ambivalencia, ¿no? Por un lado, la Volpe necesita tiempo para que su trabajo en la cancha fructifique, y con Atlas, por ejemplo, en aquella época o después con Toluca fructificó plenamente, pero quizá ese tiempo que él necesita para que sus jugadores entiendan lo que se pretende en la cancha le juega a favor, pero le va jugando en contra por el desgaste que va sufriendo. O sea, para cuando los jugadores saben lo que tienen que hacer, ya no lo soportan. Sí, exactamente, sí, está diametralmente opuesto lo uno con lo otro, totalmente de acuerdo. Bueno, inclusive a Jorge Campos, ¿no? O sea, porque aparte uno entendería que en un cuerpo técnico, en un grupo de trabajo, dice, ok, bueno, pues tenemos a ciertas personalidades y el que manda tiene estas espinas, bueno, vamos a intentar protegerlo con gente alrededor que logre manejar este nexo con el futbolista, que le diga, no te lo tomes tan a pecho y demás cuestiones, que creo que Campos más o menos logró hacer en el Mundial, aunque sí, no, Hugo le decía que era de escudo humano, tenía que ver directamente hasta con la prensa, pero también me parece que hizo una chamba, digamos, con esta relación con el jugador. Tiene mucho que ver, o sea, si a Ricardo le das futbolistas de cierta jerarquía, me parece que inclusive él se controla un poco más, ¿no? de lo normal. Con el joven tal vez es un poquito más bravo en esta búsqueda de enseñarle de una forma en la cual unos pueden compartir, otros no compartimos tanto, pero con el futbolista, digamos, de prosapia, se la piensa dos veces, ¿no? En escupir ahí cualquier cosa. Oye, Luis, aprovechando que te tenemos, la crítica hacia el futbolista mexicano, hacia los seleccionados, tal, ¿cómo sientes? Se han vuelto muy susceptibles, tú que has sido un crítico severo, que algunas veces han dicho que puede ser excesiva la crítica, ¿cómo sientes tú este tema, ahora que estás del otro lado? Pues mira, yo llevo aquí ejerciendo un oficio porque ni siquiera es una profesión para mí, ¿no? Cerca de 16 años, tuve la fortuna ahí de conseguir, con varios de ustedes en casa, con otros fuera de la misma, y a final de cuentas el tema de la selección nacional, ¿no? Yo sí creo que esta generación, lo cuestionable de esta generación es que en una etapa de madurez ha tenido realmente pasajes dantescos, ¿no? Esa es una Copas América, eliminatorias mundialistas, el 7-0, o sea, ha habido varias oportunidades en donde esta selección que uno supondría que tiene que ser comandada deportivamente en la cancha y fuera de la cancha con solvencia, con inteligencia, con una autogestión, para mí no la tienes. Son fantásticos futbolistas, porque negar que Hernández es un futbolista de élite, o que Guardado es un futbolista de élite, o que Moreno es un futbolista de élite, o que Herrera mismo es un futbolista de élite, sería absurdo y será tonto. Eso no lo cuestiono. Algo pasa cuando se juntan estos virtuosos de forma individual en los clubes europeos, que la selección nacional termina mucho más en turbulencias, insisto, deportivas y de gestión de grupos que de éxitos deportivos, ¿no? Luis, por último, ¿notaste la mano de la Volpe en el funcionamiento del América el sábado pasado en la cancha del Estadio Azteca? Pues muy poco, la verdad, ¿no? O sea, esa es la realidad, inclusive se tira muy atrás, sí, o sea, yo creo que vimos poco, ¿no? De Ricardo, y esto, insisto, que es un necio, porque el tipo te tiene 4 horas sacando la pelota desde la misma jugada 100 veces, o sea, pero sí, o sea, me parece, vimos una reacción así, ¿no? Violentísima al principio, y luego poco a poco fueron como que diluyendo los conceptos y llegaron a buen puerto de milagro, ¿no? Luis, un fuerte abrazo, con mucho afecto, gracias por tomar la llamada, que te vaya muy bien. Por favor, encantado, saludos a todos, abrazo fuerte a todos, gracias. Igualmente, gracias Luis García, sobre Ricardo Antonio Lavolpe y esta mano relativamente notoria, como ya apuntaba también Roberto al principio del programa, en el funcionamiento del América. Y cierto también que se echa atrás en el segundo tiempo cuando Pumas empieza a atacar con todo buscando el empate. Sí, de todo lo que nos dice Luis yo extraigo varias cosas. Una de ellas la de gestión del grupo. ¿Por qué entonces pasó también lo de Boca Juniors?
porque también era un grupo lleno de jugadores importantes, con cierto carácter, iban las cosas muy bien, y cómo termina desplomándose, por más que me digan que el segundo lugar, no, vaya, termina por ser un gran fracaso, pero ahí está también una de tantas áreas de oportunidad que tiene este gran estratega que es, por otro lado, Ricardo Lavolpe, en su gestión de grupo y en tratar tan notoriamente diferente a algunos jugadores en relación a otros. Parece entonces inversamente proporcional su enorme capacidad táctica con su manejo grupal, que por lo visto desgasta pronto o desgastaba pronto al futbolista hace 20 años, no sé qué tanto ahora, para poder combinar ambas situaciones y buscar la optimización del trabajo de un señor que realmente sí sabe mucho de fútbol, ¿no? Quizá por eso ahí tendríamos que distinguir entre lo que es un director técnico, un estratega, un entrenador. El director técnico abarca muchas facetas. Lavolpe quizás sea el mejor estratega en el fútbol mexicano de los últimos tiempos, o de los mejores estrategas. ¿Qué está pasando en la cancha? ¿Por qué? ¿Y cómo lo modifico? ¿Cómo hago que mi equipo mejore? ¿Qué cambio realizo? No ¿Cómo reacciono al cambio del rival? Sino formación, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy dejando de hacer? Eso es estrategia. Oye, ahí es donde entonces Peláez puede cobrar un papel importante, porque también había muchas dudas en torno a Miguel Herrera. Yo te lo pregunto por esto. Miguel Herrera, ¿se acuerdan que también tenía una serie de temas que corregir y terminó funcionando y fluyendo muy bien con el equipo del América, de comportamiento, hasta temas extracancha, hasta como que cortados con la misma tijera? Y pudo moldearlo Ricardo Peláez. A veces ese papel debe hacerlo, o casi siempre el asistente, no el dirigente, ¿no? El dirigente es un supervisor que algo puede ayudar, algo puede orientar sin meterse en el trabajo de la cancha. El asistente sí, y hay técnicos que lo necesitan. Yo siempre he pensado, y en muchos casos, ustedes imagínense a Mejía Barón en el 94 con un estratega a un lado. Pues está Memo Vázquez. No lo era Ferretti en ese momento, no sé si Ferretti qué tanto lo acompañó. Memo Vázquez era y al revés, imagínense a Lavolpe en ese trabajo de 4 años con alguien que manejara, con un Luis Fernando Tena que le manejara más las relaciones públicas, cómo te comportas ante la prensa, cómo tratas al futbolista. Porque Lavolpe no solo es un gran estratega, es un muy buen entrenador, porque el entrenador es el que trabaja en la cancha. O sea, sé lo que pretendo como estratega. ¿Cómo lo llevo a cabo? Trabajando en la cancha. Eso parece que lo hace muy bien, no lo hemos visto, pero para cómo juegan sus equipos es un buen entrenador también. Otras facetas, el manejo de grupo, el manejo de prensa, el ser un psicólogo empírico, ¿verdad? Por lo visto, aquí Lavolpe funciona a la inversa. Sí. Si crees que cualquier futbolista va a reaccionar con mentadas, te equivocas, porque hay algunos que tú tienes que saber canalizar, y hay técnicos, Guardiola es el primer caso que se me ocurre, es un director técnico completo, estrategia, sabe lo que hay, sabe cómo entrenarlo, también sabe cómo manejarse, sabe cómo sacarle jugo a cada futbolista, sabe que a Messi se le motiva distinto de cómo puede motivársele a Neymar o a Luis Suárez o a Piqué. También ha tenido sus razones. Son facetas, esa faceta del trato con el jugador, de sacarle lo mejor que tiene como persona para que después lo dé como futbolista, quizá es de lo que le falta a Lavolpe, porque lo que sí coincido con él, y creo que él tiene como muy clavada esa espina, es que no se le puede medir nada más bajo el simplismo de los títulos. Yo sí recuerdo grandes equipos de Lavolpe que para mí no necesitaron ser campeones, como aquel Atlas, como el Toluca que termina haciéndolo con Alberto Jorge, o incluso partidos de la selección que sabes que títulos importantes no los va a ganar, el Atlante, pero que jugaba muy bien, que se fue el último partido ante Argentina, en donde dices, ahí está la mano de Lavolpe. Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.